Buen día a todos. Volvemos al seminario de las crisis argentinas, las charlas con Roberto Cortés Conde. Como la semana pasada habíamos dejado a mitad de camino el tema de la crisis del 30, lo que vamos a hacer hoy es terminar con el tema de la crisis del 30 y después vamos a pasar a hablar de la crisis del peronismo, que empieza en el año 48. Y si nos da el tiempo, probablemente no nos dé el tiempo y seguiremos en la próxima sesión que tenemos, que es la quinta sesión. Así que con esto le paso a Roberto, que quería hacer unas observaciones sobre la crisis del 30 y una observación histórica general. Y luego voy a pasar yo y les voy a poner una presentación de PowerPoint con algunos gráficos y datos. Así que Roberto, bienvenido de vuelta a la UCEMA y tenés la palabra. Bueno, mucho gusto. Un poco para transmitir a los que están viendo esta reunión, este seminario, que surge de conversaciones que hemos tenido a través del tiempo con Emilio sobre la preocupación de lo que está pasando en Argentina, lo que estaba pasando en los últimos años, y como los dos tenemos intereses históricos, estábamos tratando de ver si se podía entender de alguna manera mejor la Argentina presente, con algunas interpretaciones de lo que había pasado en los siglos pasados y en los años pasados. Llegué yo hasta la crisis del 30 y quise señalar una cosa que ahora reitero para dejarle lugar a Emilio, que va a hablar sobre el periodo del peronismo y que tiene características distintas. Esto venía al caso porque yo quería resaltar, que era parte de las conversaciones que nosotros habíamos tenido privadamente, que la Argentina sufrió crisis de distintas características. Las primeras que yo hablé tenían que ver con un Estado muy pobre, parte de un imperio que se deshacía, y tenía desventajas notables, desventajas de localización, desventajas de costos, desventajas de falta de recursos económicos, y además un problema de legitimidad, como diría Maquiavelo, es decir, la monarquía española duró 300 años porque tenía legitimidad. Evidentemente el nuevo gobierno que se constituía en el Río de la Plata tenía que construir como el nuevo príncipe esa legitimidad que costó mucho. Eso llevó a todos los problemas del siglo XIX y termina con la crisis del 90, que es una crisis ya financiera y una crisis de desarrollo, un país que se va integrando ya al fin de esa década con la economía mundial. Y yo después mostré la primera parte del siglo XX, donde muestro que la Argentina es un país que probablemente el país que más exitosamente se unió a la economía mundial, y eso nos dejó para esa generación una influencia muy fuerte. Es decir, ¿por qué hacer otra cosa si nos había ido finalmente, después de un siglo de guerras civiles, nos había ido tan bien? Bueno, la cuestión es que el mundo cambió y yo mostré la crisis de Primera Guerra, que básicamente es una crisis no de demanda, sino una crisis de oferta, con el hecho de que se interrumpen las corrientes comerciales y de capital, y esto afecta seriamente a la Argentina. Pero lo que es notable después de esa década es la enorme recuperación que se da en los años 20. En los años 20 no solo crece la producción agropecuaria, en un mundo muy complicado, sino que se ha dejado de lado es que crece la producción industrial. Es decir, la producción industrial no crece después de la crisis del 30, crece mucho en los años 20. Y después llegamos a la crisis del 30, y con esto yo voy a resumir esta introducción, en el cual es una crisis provocada externamente, es un shock externo. Pero a diferencia de lo que en general la literatura ha comentado, no es una crisis financiera del tipo de la que fue la bolsa, el crack de la bolsa de New York en 29, ni de lo que pasa en Europa después del Credit Amsterdam. Es básicamente una crisis que está provocada por una caída dramática
más del 60-70% del valor de las exportaciones argentinas. Esto hace un cambio total en el comercio exterior, pero afecta a dos sectores fundamentales. El gobierno, porque los ingresos del gobierno venían de los impuestos a las importaciones, y los bancos. Fundamentalmente el Banco Nación, que era prestamista del gobierno por un lado, y por otro lado era prestamista del sector agrícola. Todos sabemos que el Banco Nación era el banco que financiaba adelantadamente, de forma adelantada, a los agricultores y cobraba después de las cosechas. Bueno, los agricultores no pueden pagarlos, el gobierno no puede pagar. Frente a eso se empiezan a tomar una serie de medidas que yo señalé son bastante pragmáticas. La primera va a ser anterior a la crisis, tiene que ver con el cierre de la caja de conversión en la época de Irigoyen, que se hace no porque se adhieren a políticas keynesianas para promover la creación de dinero, porque no se crea, se evita la restricción monetaria, pero no se crea dinero enseguida, se crea solo en 2 años. Así que no hay una deliberada política de expansión monetaria ni fiscal de tipo keynesiano. Lo que hay, y esto me parece bastante interesante en el caso argentino, es que después de las experiencias que se había tenido con la crisis del 90, donde había que pagar la deuda externa libras, con ingresos, con impuestos que se cobraban en pesos, el gobierno decide de hecho confiscar todo el oro que hay en la caja para pagar la deuda externa. Le ha ido muy bien pagando, se habían construido ferrocarriles, puertos, el país se había modernizado, era un cambio total, había que seguir haciendo lo mismo. Después la literatura criticó eso porque dijo, después de todo, Brasil no cumplió y le fue mejor. Bueno, ahí es lo que yo ya en la reunión anterior, en la conversación con Emilio, dije, no se puede tener una bola de cristal y saber que la guerra venía después y que con la guerra se iba a olvidar todo el problema de la deuda. Mucho más saber que Brasil iba a mandar una división brasileña a pelear con los norteamericanos y que nosotros íbamos a estar más bien del lado alemán, cosa que tuvo sus consecuencias notables. Pero esto es una reacción que se va a dar en el país frente a las situaciones externas que van a lograr salir ya en 1933, que es el punto más bajo, el 32, pero salir de la situación de crisis que hay y tener un renovado y razonable crecimiento que va a consolidar instituciones como el Banco Central, creado en 1935, y además, cosa que va a tener consecuencias institucionales negativas posteriores, la Junta de Granos, primero para defender al productor que estaba en una situación espantosa, pero después, en cuanto mejoraron los precios de los Estados Unidos y ahí en el mundo, después de 1933, para obtener fondos con que pagar la deuda externa. La Argentina pagó la deuda externa con el fondo de conversión. Pero eso le dejó a la Argentina en una posición muy sólida en el mundo en esa época, cosa que hay que entender. Había que darse cuenta de lo que se considera, yo leí un artículo en The Economist, lo que había hecho bien la Argentina manejando su economía, pero esa forma de intervenir, que yo dije más que ideológica o vinculada a Keynes, era simplemente de gente que tenía mucha experiencia en el gobierno y que entonces había ido ajustando más o menos lo que se podía para salir de esta situación. Y que fue ayudada por algo distinto que Friedman hizo notar en una pequeña notita en su Monetary History of the United States, que es que en Estados Unidos en realidad parte de la recuperación no es que Estados Unidos devalúa, que es lo que hace y crea dinero, sino que tiene una enorme entrada de oro. ¿Cuándo? En 1933. ¿Qué pasa en enero de 1933? Que va Hitler al poder en Alemania. Y hay una que también beneficia a la Argentina. La Argentina, en realidad, el Banco Central, salvo el año 35, que convierte
todo lo que a la nueva paridad, todas las reservas que tiene, entonces tiene un colchón enorme para financiar los bancos que estaban casi quebrados. Salvo eso, se ajusta bastante el régimen del Banco Central en cuanto a creación de dinero a que la fuente de creación de dinero más importante es el sector externo. Bueno, esa es todavía la Argentina que va a quedar en el año 30, donde las influencias del sector externo son muy fuertes, en una Argentina que creía en el comercio, en el flujo de capitales, y que a partir del 30 empieza a dudar mucho, y donde las voces más nacionalistas, contrarias a la integración en el mundo, empiezan a tener una enorme influencia intelectual. Entre otros, un famoso, más que economista, estadígrafo, porque es ingeniero, Alejandro Bunge, que en su revista de Economía Argentina lleva adelante un tipo de propuesta en donde hay que tener mucho más en cuenta el mercado interno y no lo que pasa en el mundo. Este tema de el shock externo y tratar de protegerse del shock externo va a dar paso a la Argentina de la que nos va a hablar Emilio ahora. Muchas gracias, Roberto. Sí, yo creo que estas reflexiones son muy importantes porque... ¿Puedes un poco más alto, por favor? Sí, perdón, Roberto. No, decía que tus reflexiones me parecen muy importantes, especialmente el comentario que hiciste respecto a que la gente que estaba manejando el gobierno era muy capaz y tenía mucha experiencia y que busca una solución pragmática de los problemas, ¿no? O sea, que hay un tema de competencia, no en el término usual, sino competencia en términos de la capacidad profesional de quienes manejaban los temas de las finanzas públicas y la política monetaria. Federico Pinedo, Revich, todo el equipo que va al Banco Central, gente muy preparada. Malacorto. Y ahora, como bien decís, las crisis a partir del año 45 son muy distintas. Yo voy a hablar de la crisis que se inicia con el peronismo, que es la nueva matriz de las crisis argentinas. Es decir, la matriz de la crisis peronista es una matriz que sigue vigente hasta el día de hoy. Y la manufactura de las crisis argentinas tiene mucho de esta matriz original. Yo les voy a presentar unos slides que preparé para el día de hoy, con algunos gráficos y datos. Espero poder pasarlos todos, si nos da el tiempo, si no, seguiremos la próxima clase. Como le digo, el año 43, el 4 de junio del 43, es un punto de inflexión en la historia argentina, es el punto del cual pasamos de la era que llamaba Roberto a una nueva era. Y 5 años más tarde tenemos una crisis en la Argentina que dura varios años, porque dura desde el 48 prácticamente hasta el 51, 52. Es una crisis inédita y autogenerada. ¿Por qué? Porque la Argentina pasa en apenas de 3 años de estar en una situación absolutamente de abundancia de reservas que no tuvo precedentes en la historia, y pasa en 3 años a la cesación de pagos, una cosa insólita. Para que ustedes tengan una idea, en el año 45 teníamos 34 millones de onzas de oro en reservas, que si las evaluamos al precio de hoy serían 65.000 millones. Las reservas que tenía la Argentina a fin del 45 estarían a 20% del PBI aproximadamente. Éramos el 5.º país del mundo, o sea, estaba Estados Unidos, estaba Francia, Gran Bretaña, creo que Holanda, y después veníamos nosotros en términos de reservas. Éramos unos fuertes acreedores de Inglaterra, éramos el octavo país más rico del mundo, éramos la 8ª economía del mundo occidental en términos de tamaño y la primera, la más grande de América Latina. El PBI de la industria ya superaba al del agro, y la industria exportaba a todo el mundo libre de aquel entonces, exportaba a toda América Latina, exportaba a Estados Unidos. Argentina era exportador de productos textiles, aunque no les parezca creíble en este momento.
20% de la producción industrial argentina se exportaba entre el 43 y el 46. Es decir, el país tenía una situación envidiable porque Europa estaba completamente devastada. Yo siempre cito a Paul Samuelson, Premio Nobel de Economía, con quien tengo algunas coincidencias y algunas diferencias, pero me gusta mucho este ejercicio contrafáctico. En el año 80 hizo una conferencia en México y dijo lo siguiente: supongamos que alguien me hubiera preguntado en 1945 cuál era el país que iba a crecer más en las próximas 3 décadas. Y Samuelson dice, yo hubiera dicho que Argentina era el país del futuro. Y describe una serie de condiciones que tenía la Argentina que en ese entonces parecían sugerir que íbamos a ser un país muy desarrollado hacia el año 80 cuando hablaba Samuelson. Y en vez, como el propio Samuelson admitió, que equivocado hubiera estado. Samuelson tiene toda una explicación al respecto, que en algún otro artículo que está en mi blog lo pueden leer, pero básicamente para que ustedes tengan una idea cómo era antes de la guerra de la Argentina y cuál era la relación entre la Argentina y otros países. Por ejemplo, en términos industriales, vean ustedes que la Argentina era casi 50% más importante en su PIB industrial que tanto México como Brasil. Y la participación de la industria en el PBI era mucho más alta. Es decir, que Argentina era el país más industrial de América. Además, en el 45, la economía ya era una economía que estaba en expansión. En este gráfico que tiene como año base el 43, el año 43 base 100, digamos, desde el año 38 en adelante les muestra cómo era el nivel de ocupación en la industria, cuál era el nivel de producción física de la industria y cuál era el salario real. Lo que pueden ver ustedes claramente es que la industria se expandía, la ocupación, la producción y el salario real. Es decir, que no estaba la Argentina, no estaba en una crisis ni nada por el estilo. La Argentina estaba en un proceso de transformación económica que era la transformación que habían tenido otros países que habían pasado de una economía más basada en la producción agropecuaria a la producción industrial, y estaba en ese momento de transición. Y la política del gobierno debía, en todo caso, ayudar a esa transición y no complicarla. En términos de la situación de los asalariados, para que se den una idea, este gráfico les compara cómo eran los salarios promedio en relación a Gran Bretaña en la década del 30, y como pueden ver ustedes, teníamos los salarios reales más altos de América Latina por bastante, solo Uruguay se acercaba. Y después... ¿Te puedo hacer una interrupción, Emilio? Sí, por supuesto. Anda al otro gráfico, al anterior. No, el que tiene salario real. Ahí. Hay una cosa que me parece muy importante en tu gráfico. Es decir, ahí el año 44 el salario real baja mientras la producción sube. Parece el 45. Sí, sí, no, pero empieza a bajar está bien, el 45, en medio del el peronismo. Lo que ocurre es que la Argentina era un país de una gran estabilidad de precios. Entonces, parte de la fuerza del salario real no era por el hecho de una nueva conquista obrera, que es lo que se busca ahora para compensar las caídas de los precios. En los años 30, inclusive, que no es un movimiento caracterizado, es decir, por las reivindicaciones, por haber concesiones grandes a reivindicaciones obreras, lo que hay es que los precios son muy estables. Y eso en definitiva, entonces lo que va a cambiar acá en el salario real, más que el salario nominal, va a ser la influencia que puede tener la inflación en el muy corto plazo. Sí, totalmente acertada la observación. Recordemos que desde el año 1900 al año 1939 la inflación promedio en la Argentina había sido alrededor del 2%, y que en el año 45 fue casi 20%. O sea que Claro, ahí el está, salario está en tu nominal... gráfico eso, pero creo muy importante que se advierta que es el efecto inflacionario. No, totalmente es el efecto inflacionario. Pero en cualquier caso, la idea del gráfico es simplemente resaltar que Argentina estaba en una economía relativamente sana, en crecimiento, con salarios relativamente altos, no solo en cuanto
comparados a la región, comparados a América Latina, sino también comparados con Europa. Este otro gráfico les muestra la cantidad de horas de trabajo que tenía un obrero industrial de trabajar para comprar 1 kilo de carne y 1 kilo de pan en distintos países del mundo. Como ustedes pueden ver, la situación argentina era muy comparable, perdón, al revés, la cantidad de kilos de carne que compraba 1 hora de trabajo y la cantidad de kilos de pan que compraba 1 hora de trabajo. Solo Estados Unidos en este aspecto superaba a la Argentina. Y en términos de la carne, Argentina tenía la situación mejor del mundo, digamos, porque era la carne más barata del mundo en términos de trabajo. Esto es muy importante porque cuando Perón llega al poder dice la mitad del pueblo se está muriendo de hambre. Y no hay ninguna estadística que lo compruebe. Y de hecho el mismo Perón años antes había dicho que el peor problema de la Argentina era la abundancia. Pero pasa obviamente de un discurso de la miseria a un discurso de la abundancia. La crisis del 48, para hacerles una breve cronología, vamos un poco atrás en el tiempo. En febrero del 46 hay elecciones presidenciales, Perón gana casi 53% de los votos. En mayo, Perón ya está en control, Perón ya estaba en control del gobierno, pero en mayo se nacionaliza el Banco Central y se crea el IAPI, y se nombra a Miguel Miranda como presidente de ambos organismos. Miguel Miranda era un personaje bastante particular. Este nombramiento al frente del Banco Central fue un nombramiento ilegal, de un detalle anecdótico, pero Miranda era nacido en España, en Cataluña, era catalán de nacimiento, hijo de inmigrantes, y la Carta Orgánica del Banco Central decía claramente que el presidente debía ser argentino nativo. Sea como fuere, se crean estos dos organismos, se nacionaliza el Banco Central, que era una entidad público-privada, y se crea el IAPI para monopolizar el comercio exterior de la Argentina. Y quien queda a cargo de estos dos organismos es Miranda. Y esto es muy importante porque hay una relación muy íntima entre el IAPI y el Banco Central en el periodo que va hasta el 49. Porque el IAPI empieza a funcionar como un monopolista del comercio exterior, sino como un financiador del gasto público. En junio, el 4 de junio, rememorando la revolución del 43, Perón asume formalmente, pero como les decía, ya controlaba el poder. En octubre anuncia su primer plan quinquenal. Al año siguiente pronuncia un discurso frente a los ministros de Hacienda provinciales en los que asegura que la Argentina no tendrá crisis por 60 años. A las pocas semanas, la Embajada de Estados Unidos envía a Washington un informe observado en el cual advierte que la economía argentina se encamina rápidamente hacia una crisis muy severa. Imaginen la distorsión entre una visión objetiva de la realidad y lo que quería presentar ya Perón. Ya la crisis estalla en el 48, pero ya en el 47 era previsible. En Estados Unidos, en abril del año 48, lanza el Plan Marshall, y la Argentina queda excluida de las compras del Plan Marshall. Esto es muy importante porque esto tiene un efecto, como veremos, bastante importante sobre las exportaciones argentinas. En mayo del 48, el Banco Central suspende las transferencias de dólares al exterior. En enero del 49, Miranda, que era el presidente del Banco Central, dice: me voy a cortar la mano antes de firmar cualquier acuerdo para pedir un préstamo en el exterior. A los pocos días lo echan del gobierno, en parte porque se había peleado con Evita, y en parte porque las críticas eran tremendas. Los reportes de la Embajada de Estados Unidos mencionan la corrupción que había dentro del IAPI, el hecho que el IAPI no presentaba sus cuentas y que nadie sabía muy bien qué es lo que se estaba haciendo. Y ahí asume Alfredo Gómez Morales como presidente del Banco Central y le presenta a Perón un plan para salir de la crisis. Perón toma el plan de Gómez Morales y en realidad no hace nada de lo que Gómez Morales le dice hasta el año 52, cuando se aseguró
ya tener las elecciones adentro. Y en febrero del 49 ya empiezan las negociaciones con Estados Unidos para conseguir... Acuérdate que el 51 se lo reelige, eso es lo Sí, importante, Perón ¿no? adelanta las elecciones a noviembre del 51 y una vez reelegido en febrero del 52 anuncia el plan de austeridad, que es el primer plan de ajuste de la era de la posguerra. Y a pesar de que a Perón también se lo había escuchado decir que se iba a cortar la mano antes de pedir un préstamo a Estados Unidos, empiezan estas negociaciones porque la Argentina está virtualmente en cesación de pagos. Y es curioso porque está en cesación de pagos no porque tenga una deuda externa financiera, sino porque tiene una enorme deuda externa de tipo comercial. No puede pagar las importaciones provenientes de Estados Unidos. Entonces el Exim Bank, que es un banco del gobierno, controlado por el gobierno de Estados Unidos, le hace un préstamo de 100 millones de dólares a la Argentina, que desembolsa en el año 50, para cancelar estos pagos. Según las estimaciones de la Embajada de Estados Unidos, la deuda que tenía la Argentina en ese momento externa, de origen comercial, era más o menos 350 millones de dólares con Estados Unidos. Perón se jactaba de que no había deuda externa. Había deuda externa financiera, porque la había rescatado, pero sí había deuda comercial. Así que esta es la cronología de la crisis. ¿Cuál es el origen de la crisis? Yo tengo una interpretación que obviamente algunos historiadores no comparten, pero es la interpretación que tengo luego de haber estudiado este tema. Para mí la crisis del peronismo del 48 es básicamente originada en 4 factores principales. Un diagnóstico erróneo de la situación en la que se encuentra la Argentina en el año 45, y como dijo Roberto en su libro, una apreciación equivocada respecto al poder que tenía la Argentina y a la influencia que tenía la Argentina en el mundo. Políticas inconsistentes con este diagnóstico, es decir, no solo el diagnóstico es erróneo, sino que se adoptan medidas que son inconsistentes, incluso que son equivocadas, pero además son inconsistentes con ese diagnóstico. A esto hay que sumarle descontrol financiero, un despilfarro total de los recursos públicos y la corrupción que se instala en numerosos organismos públicos, fundamentalmente en el IAPI, pero también en otros. Finalmente, un alto grado de incompetencia. Es decir, este es un cóctel realmente explosivo, por eso es una crisis autogenerada. Los 2 primeros factores surgen de ideas equivocadas y también hay intereses que están en juego. Obviamente los intereses afectan las políticas del régimen, como también señala Roberto en su capítulo sobre el peronismo, que Perón va adecuando sus políticas en gran medida para satisfacer ciertos intereses que tienen que ver con la coalición que los sustenta. Las ideas de Perón, ¿de dónde vienen? Como dijo creo que Félix Luna, que decía que las ideas de Perón eran un pastiche de ideas prestadas de distintos lugares, si se quiere. Del socialismo, obviamente, agarra algunas ideas, y acá les pongo, por ejemplo, redistribución de ingresos, planificación económica, intervención de los mercados, estatización, represión financiera, que es básicamente mantener las tasas de interés debajo de la inflación, y control del crédito bancario. Estas eran, en las plataformas, por ejemplo, del Partido Laborista Inglés, que era el socialismo moderado, estas medidas estaban todas incluidas. Después estaba la doctrina social de la Iglesia, que era básicamente no una plataforma, pero una serie de ideas que había elucubrado la Iglesia, que no tenían necesariamente, en algunos aspectos, no tenían un grado de precisión muy alto. Después estaba el nacionalismo, que era un nacionalismo que infectaba a la sociedad argentina muy fuerte, porque estaba basado también en algo que hablamos con Carlos Escudé hace un tiempo atrás,
es el catecismo patriótico, la idea de que la Argentina era un país excepcional, superior, y que tenía un destino manifiesto a liderar a todo el continente. Y ese nacionalismo obviamente abogaba por una autarquía comercial y financiera. Luego estaba el fascismo italiano, que Perón lo había mamado en Italia durante unos meses, y ese acaba de haber hecho cursos de economía del fascismo en Italia, donde según él estaban los mejores economistas del mundo. Nunca sabemos muy bien qué es lo que hizo Perón en Italia, es uno de los capítulos más oscuros de su vida, pero no está claro que haya hecho ningún curso, pero indudablemente vio cómo funcionaba el fascismo, y del fascismo toma algo muy importante, que es el corporativismo, la idea de crear los sindicatos por un lado y los empresarios por el otro, y él de alguna manera ubicarse como digamos, el mediador de ambos, regenerando la idea del corporativismo de la Edad Media. Este es un poco lo que mama del fascismo italiano, y luego del keynesianismo, que ya estaba en boga, y empieza a estar en boga después de la Segunda Guerra Mundial, especialmente la idea de que hay que expandir la demanda agregada, que hay que expandir la demanda efectiva y aumentar el consumo para, de alguna manera, resolver los problemas de una economía en contracción. El problema es que el keynesianismo en realidad abogaba por estas políticas de expansión de la demanda agregada cuando la economía se encontraba en una situación de alto desempleo. Ese no era el caso de la Argentina. La Argentina estaba en expansión, con lo cual el propio Keynes seguramente hubiera desaconsejado, como de hecho ya lo venía haciendo antes de morir en el año 46, desaconsejando sus propias recetas. O sea que el keynesianismo que se adopta en la Argentina o que se interpreta en la Argentina es un keynesianismo mal interpretado y mal aplicado, digamos. Pero de todas maneras esas ideas están flotando en el aire. Y es un keynesianismo chanta. Exactamente. Dinero. El calificativo, un keynesianismo chanta. Un keynesianismo argento que no tiene, que está mal implementado y en el momento equivocado, digamos, ¿no? Pero de ahí surge, y hay dos individuos que tienen un papel fundamental en el experimento que se hace entre el 46 y el 49. Uno de ellos es José Figuerola, otro catalán, es decir, Cataluña nos manda a estos dos señores. José Figuerola había sido funcionario del Ministerio de Trabajo del general Primo de Rivera en España, luego pasó por Italia y estudió el fascismo, y luego se fue a la Argentina en el año 31, y se incorporó al Departamento Nacional del Trabajo, aunque era abogado de formación, no tenía ni idea de economía, era abogado de formación. Dentro del Ministerio de Trabajo lo ponen a cargo de las estadísticas laborales. De ahí que con esa experiencia se va convirtiendo en lo que Perón llama un estadígrafo, ¿no? Es decir, alguien que compila estadísticas. Y este señor que compila estadísticas es a quien Perón lo pone a cargo de diseño del plan quinquenal, del primer plan quinquenal. Este señor venía totalmente imbuido de las ideas del fascismo. No sabemos si Perón fue a algún curso de economía fascista en Europa o en Italia, pero este señor sí sabía perfectamente el fascismo de punta a punta, porque adhería... Perdón, Emilio, yo puedo hacer una salvedad ahí. En realidad, para mí, ahí está mi interpretación, ¿no? Figueroa tiene más la idea corporativa en lo que es Franco. Así que me parece que esa es una parte que se ha tomado, que la influencia fascista, yo ahí, por supuesto que lo que digo yo puede ser rectificado, pero simplemente lo agrego como una impresión mía. Y además de lo que vos decías, lo que tú, con el primer plan quinquenal, Figueroa trabajó con Perón en el Consejo Nacional de Posguerra.
que fue el que diseñó las políticas de posguerra, que estaba en el Consejo Nacional de Posguerra, se hizo durante la Revolución del 4 de junio, antes de que Perón asumiera. Y el staff, el que trabajaba en la parte práctica de recopilación de documentos y que preparó los informes, era Figueroa. Sí, era Figueroa con la ayuda de un grupo de ingenieros y economistas que estaban muy cercanos a Alejandro Bunge, que había muerto un mes antes Sí, de la sí, sí. y al que se le llamó como Grupo Bunge, y este grupo combinaba el nacionalismo económico con la doctrina social de la Iglesia. En este grupo se destacan Emilio Llorens, Carlos Moyano Llerena, y todos ellos asisten a Figueroa en la elaboración del plan quinquenal. Así que tenemos por un lado al catalán Perón y por el otro lado tenemos al catalán Miranda. Eh, Según Perón, Perón lo define como un bolichero de gran talento, con dosis apreciables de audacia y de dureza. La verdad es que el talento lo tenía, el talento para hacer negocios que los favorecieran, ese talento indudablemente lo tenía. Tenía cero talento para llevar a cabo la política económica o monetaria de cualquier país, y la audacia también la tenía, porque era un audaz, por no decir un irresponsable. Así que estos dos son los autores materiales y ejecutores del descalabro que los elige Perón, a ambos, y ambos medio que lo logran engatusar a Perón en conversaciones interminables con café y cigarrillos, y lo convencen a Perón de que son los personajes indicados para llevar adelante la transformación total de la economía argentina. Así que estos dos personajes, yo diría que Figueroa representa más las ideas y Miranda los intereses. Keynes en su libro La teoría general dice que las ideas son siempre más importantes que los intereses sobre la política económica, etc. Yo creo que las ideas y los intereses se retroalimentan. En este caso, acá tenemos malas ideas por un lado, intereses venales por el otro. Y con estos dos ejecutores, Perón encamina y promete a la Argentina que entramos en una nueva era. Y en el año 47 pronuncia este discurso que me parece absolutamente genial, porque es un discurso que no lo está haciendo a gente que no sabe de economía, se lo está haciendo a los ministros de Hacienda provinciales, y dice con total desparpajo que según nuevos estudios que supuestamente está realizando Figueroa con sus ayudantes, la Argentina no va a tener crisis por 60 años. Es una de las predicciones más equivocadas, peor predicción que la de Samuelson quizás, porque lo único que vamos a tener desde entonces es crisis, prácticamente cada 5 o 6 años. Curiosamente, el peronismo ya de base empieza a tapar el sol con la mano, y en agosto del 48, cuando ya la situación era bastante crítica, deja de publicar el boletín estadístico del Banco Central. ¿Por qué es importante el boletín estadístico? Era un boletín mensual que incluía todas las informaciones más importantes respecto a la economía, sector externo, sector monetario y ocupación. Y lo dejan de publicar, se publicaba desde la creación del Banco Central, y fíjense ustedes por qué, porque obviamente todo lo que muestra el boletín es negativo, o sea, las reservas caen, la circulación monetaria aumenta, los depósitos caen, las exportaciones caen, y básicamente el peronismo adopta como política esto de no publicar más información, ¿no? Ahora, como les decía, había muchas inconsistencias en las políticas del peronismo. Para empezar, una fuerte retórica anti-británica, del imperialismo, etcétera, pero por otro lado, le compramos a los ingleses por 700 millones de dólares un sistema ferroviario que ya estaba recontra amortizado, o sea que lo favorecemos notablemente con esta transacción.
Por otro lado, una retórica y una política exterior completamente anti-norteamericana, no solo retórica, sino política, que es mucho más serio, porque en el caso de Inglaterra era solo la retórica, en el caso de Estados Unidos es la política, que en ese momento Estados Unidos era la principal potencia mundial, el principal proveedor de insumos a la industria argentina y el principal proveedor de maquinaria y tecnología para la industria argentina, además el principal proveedor de capital en el mundo en ese entonces, y además que estaba por lanzar el Plan Marshall en Europa para recuperar la economía norteamericana. Entonces, básicamente fuimos a patotear y a tocarle la oreja a los norteamericanos, y la reacción fue muy evidente y muy predecible, y produjo digamos, fue totalmente perjudicial para el país. Por otro lado, una retórica anti-economía agroexportadora, como diciendo no queremos ser más la panera del mundo, lo que vamos a hacer es la industrialización total del país, pero eso es totalmente inconsistente porque la industria para desarrollarse necesita divisas, y si castigamos al campo nos vamos a quedar sin divisas, o sea que es una cosa totalmente absurda. Díaz Alejandro dijo hace 50 años con mucha razón que si hubiera tratado mejor al sector agropecuario, la industrialización probablemente hubiera sido más sólida y más sostenible. Una retórica y una política proindustrial, como les decía, pero al mismo tiempo destruye el sector exportador de la industria. La industria argentina exportaba, en el año 43 exportaba el 20% de su producción, y en ese año las exportaciones industriales fueron casi más del 20% del total. Este sector desaparece porque con la política cambiaria y la política de aliento del consumo interno deja de exportar, se pierden todos los contactos que había. Argentina exportaba a Sudáfrica, a Estados Unidos, a toda América Latina, a Suecia, y dejamos de exportar, desaparecimos directamente del mercado, lo cual nos condena a depender nuevamente del agro. O sea, se destruye el agro, pero se crean las condiciones para que dependamos del agro. Es una inconsistencia total. Además, se institucionaliza la cultura de la búsqueda de rentas entre los empresarios, que es totalmente antinómica con la idea de acumulación de capital. Finalmente, se hace una retórica pro justicia social, pero el sistema impositivo es cada vez más regresivo, y por otro lado, se licúan los ahorros de los jubilados porque el Estado se financia, el 80% de la financiación del sector público es con títulos a tasas de interés muy negativas en momentos de alta inflación. Durante el periodo del peronismo, la inflación promedio fue más o menos 20%, y la tasa de interés de la deuda que coloca el Estado en las cajas de previsión social es de 2-3% por año. Imagínense ustedes lo que Perón les daba por aumento del salario, se los quitaba licuando los ahorros. Entonces, ¿cuál es la esencia de la política económica del 46 al 48? La expansión salarial, la expansión monetaria, la expansión fiscal, la expansión de importaciones, que son controladas, dirigidas, monopolizadas por el IAPI, el regalo a países amigos. A España le regalamos 2,5% del PBI, básicamente. Control de cambios con sobrevaluación del peso, control de precios, tasas de interés negativas y desincentivo a la producción de bienes exportables. Esta es la receta que aplica el peronismo entre el 46 y 48 y que inevitablemente nos iba a llevar a una crisis, como nos lleva. Primero, miren lo que pasa con los salarios nominales, que estábamos hablando con Roberto. Este es un gráfico que les muestra cómo evolucionan los salarios nominales desde diciembre del 42, de noviembre del 42, perdón. La base es 1943 igual a 100. Fíjense en dónde estamos en marzo del 48, que es el último momento en que el boletín estadístico del Banco Central publica esta serie, pero el salario real más que se duplica en un periodo de 2-3 años, en una economía, como les decía, que ya estaba creciendo.
y con el salario real creciendo. Así que esto es una de las bases de la política. La otra es la expansión monetaria y crediticia. Este gráfico, en parte rosada, les muestra, bueno, el gráfico muestra las tasas de crecimiento promedio de agregados monetarios y crediticios. Y vean ustedes en la parte rosada, que es donde ya Miranda es presidente del Banco Central, cómo se expande a tasas realmente altas desde el punto de vista histórico, tanto el crédito al sector público como el crédito al sector privado, con la consecuencia, obviamente, de la expansión de los agregados monetarios, ¿no? Miramos el balance del Banco Central y fíjense ustedes qué es lo que pasa con el balance del Banco Central. El Banco Central se nacionalizan los depósitos, es decir, que los bancos privados pasan a ser agentes del Banco Central, simplemente, y miren qué va pasando con las reservas y qué van pasando con los redescuentos. Los redescuentos son las líneas de crédito permanentes, que no son una herramienta de política monetaria, sino más bien una herramienta de direccionamiento del crédito al sector bancario. Entre el 30 y el 35% de esos redescuentos terminan en el IAPI, vía Banco Crédito Industrial y vía Banco Nación. Es decir, el IAPI, es decir, gran parte de esta expansión crediticia va al IAPI a través de los bancos oficiales, y el IAPI a su vez la represta al gobierno y además a otros, y hace otros negocios, como prestarle dinero a España y a Italia. Es decir, en la expansión de los agregados monetarios, indirectamente está el Estado. Directamente no está. Si nosotros miramos el balance del Banco Central, digamos que la emisión no se usa para financiar el déficit se financia con crédito, y este crédito en gran medida se maneja, o se financia, perdón, de una manera indirecta, extrapresupuestaria, que de alguna manera esconde la verdadera magnitud de lo que se está financiando, ¿no? Fíjense lo que pasa con el respaldo de la oferta monetaria en reservas. Argentina tenía 160% de reservas en relación a la circulación monetaria. Miren dónde cae incluso debajo de los límites que establecía la Carta Orgánica del Banco Central, que era del 25%. Es decir, que hay un envilecimiento de la moneda que obviamente tiene su contracara en el aumento de la inflación. Argentina, que tenía inflaciones históricas hasta el año 35 por debajo del 1%, cuando se crea el Banco Central vemos un breve aumento de la inflación promedio, pero fíjense a dónde se va la inflación durante los años del peronismo. Esta inflación que vemos acá es una inflación, de alguna manera, como diríamos hoy, trucha, porque hay control de precios, están pisados los alquileres, está pisado el precio de los alimentos, con lo cual es una inflación, en todo caso, la del 47 y el 48, una inflación reprimida, que genera todo tipo de problemas, porque las tarifas eléctricas están reprimidas también, genera problemas de desabastecimiento, problemas de racionamiento, problemas de cortes de luz. La Argentina empieza a experimentar estos problemas de cortes de luz que en los últimos años también los vivimos. El gasto público aumenta fenomenalmente. Este es un gráfico que les muestra el gasto público en términos reales. Y no solo el gasto del presupuesto, sino todo el gasto que va extra presupuestario, es decir, un gasto que no figura como gasto público. Y básicamente lo que tenemos es que entre el 45 y el 48 el gasto público se duplica, ¿ok? Se duplica en términos reales, es decir, un aumento tremendo. Y gran parte de este gasto extra presupuestario, ¿quién lo financia? Bueno, lo financia el IAPI, que se había creado para controlar el comercio exterior, pero también sirve como financiador del Estado, y que va generando una deuda muy importante que llega a representar el 15% del PBI.
Es decir, cuando cae el gobierno peronista, en el año 55, el nuevo gobierno tiene que hacerse cargo de esta deuda, que era 15% del PBI. Este es el descontrol fiscal. Ahora, lo interesante es que si ustedes miran las cifras oficiales del déficit fiscal como porcentaje del PBI, cuando ven las cifras oficiales, que son las barras de color azul en este gráfico, ustedes ven que básicamente, según los informes de la Tesorería de la Nación, la Argentina no tenía déficit. ¿Okay? Es muy interesante esto. Y de hecho, un manual muy utilizado para quienes pasaron por la Facultad de Ciencias Económicas, un manual muy utilizado de Marcelo Lascano, que muestro ahí sus estimaciones. Este señor Lascano presentó su tesis diciendo que decir que la inflación era generada por el déficit fiscal es una estupidez, porque en la Argentina, en la época del peronismo, hubo superávit fiscal y hubo inflación. Y este señor Lascano había calculado el déficit fiscal de esta manera. Ahora, cuando miramos y empezamos a hilar fino los números de déficit fiscal, la situación es otra. Porque en vez de tener un déficit fiscal casi cercano a cero, como planteaba el gobierno, fíjense usted que en el año 48, 49, según la tesorería, estamos en equilibrio fiscal. Ahora, si miramos los números verdaderos, el déficit fiscal estaba rondando básicamente el 7-8% del PBI. Y si le agregamos los gastos extrapresupuestarios, que ya incluían el déficit del banco hipotecario, el déficit de los ferrocarriles, etc., en el año 48 estamos hablando de un déficit fiscal de casi 16% del PBI. En el año 48, en el año 49, que ya está el pleno impacto de la crisis, cae un poco el déficit, pero en el año 49 es muy curioso, porque Perón, en un discurso a fines de ese año, dice: tenemos nuestro presupuesto totalmente equilibrado, hemos cerrado nuestro presupuesto con superávit, dice. O sea, esto es como el double speak de George Orwell en 1984, es decir una cosa con total desparpajo cuando la realidad es completamente y absolutamente diferente. Como les digo, ¿por qué la tesorería decía que no teníamos déficit? Porque básicamente tomaba los recursos de la previsión, de la colocación de deuda en las cajas de previsión social, como un ingreso del Estado. Entonces, de esa manera, parecía que la Argentina no tenía déficit, mientras que en realidad tenía un déficit elevadísimo. ¿Okay? La otra pata de la política tenía que ver con el control de cambios. Ahí empezamos con la famosa brecha cambiaria. Fíjense ustedes cómo va aumentando la brecha cambiaria a lo largo del tiempo. Y esta brecha es importante no solo porque había, un control estricto sobre las importaciones, que las tenía el IAPI, pero además porque en este momento, dada la inflación argentina, se va retrasando este tipo de cambio y el peso queda notablemente sobrevaluado, lo cual obviamente incentiva las importaciones, las hace más baratas a las importaciones. Y de hecho, en este gráfico les muestro la evolución del comercio bilateral con Estados Unidos. Las barras azules son las exportaciones argentinas a Estados Unidos, que fíjense ustedes, a partir del 41 aumentan, porque Estados Unidos firma un acuerdo comercial con la Argentina, que de alguna manera echa por tierra la idea de que Estados Unidos nos perjudica mucho, porque como se puede ver incluso en el año 43-44, en las exportaciones argentinas son incluso más altas que en los años 30. Pero lo notable de este gráfico, como ustedes pueden ver, son las inéditas importaciones provenientes de Estados Unidos entre el 46 y el 48. El saldo comercial neto con Estados Unidos entre el 46 y 48 es de $1.000 millones. Es decir, Argentina importa 1.000 millones más de lo que exporta Estados Unidos. Y de ahí viene, obviamente, el problema de la escasez de dólares que lleva a la crisis del 48. Ahora, Estados Unidos
en este momento es el enemigo número uno del gobierno. Y en todos los discursos de Perón, básicamente le pega un palo al imperialismo yanqui. Mientras tanto, estamos comprando de los yanquis. Ahora, lo interesante también de este comercio bilateral es que cuando uno va a las cifras que publica el gobierno de Estados Unidos de las exportaciones de Estados Unidos a la Argentina, que obviamente son las importaciones de Argentina provenientes de Estados Unidos, hay una discrepancia bastante notable. Esto es lo que se llama sobrefacturación de importaciones, y es una manera de fugar divisas. Fíjense ustedes, en este gráfico, en la barra azul, tenemos las cifras que registra Estados Unidos, y la diferencia, que es lo que está en colorado, es el monto de sobrefacturación implícita de la Argentina. Es decir, que entre el 46 y 48 son 247 millones de dólares de esa época, que de alguna manera se están fugando, controlados estos flujos comerciales por Miguel Miranda. Esto, en el año 48, la sobrefacturación equivale al 3% del PBI, para que se den una idea. Bueno, en el sector externo, la otra maniobra genial del peronismo es pisar los precios internos de los granos. En este gráfico se los muestro claramente. La línea verde es el precio en Estados Unidos, la línea azul es el precio al cual el IAPI vende en los mercados internacionales, y la línea colorada de más abajo es el precio en puerto, en dársena, para los agricultores argentinos, que tienen que restarle un 20% más de flete, etc. O sea, que la divergencia muestra el castigo implícito al productor agropecuario, que es una constante del populismo argentino. Y obviamente el resultado de eso es una caída en el área sembrada y en la producción de trigo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Argentina, que deja de exportar productos industriales y depende únicamente de los productos agropecuarios, luego de que el auge de los precios internacionales de los cereales cae, entra en una situación de pasar de un superávit muy fuerte comercial a un déficit. Es lo que vemos en este gráfico. ¿Okay? Las exportaciones del 48 al 49 caen 40%, y obviamente caen las importaciones, porque no había dólares para comprar bienes en el exterior. Hay un trabajo muy interesante de Juan Zurruil, dos trabajos interesantes. Uno sobre el sector externo y otro sobre el IAPI, sobre este pedido, que vale la pena consultar a aquellos que tengan interés. De esos trabajos surgen estos cuadros que les voy a mostrar, pero acá muestran las exportaciones de trigo argentinas durante el periodo 47-49, según el destino que tienen. Y una cosa importante es que el 42% de las exportaciones de trigo van a dos países, España e Italia, que se benefician de un tratamiento muy particular y muy beneficioso, porque básicamente se endeudan en pesos a largo plazo. España nunca lo paga, Italia nos lo paga con bienes, nos envía tractores caros y digamos, no tan buenos como los que producía John Deere, digamos. O sea que Italia nos compensa de alguna manera vendiéndonos productos caros, porque esta es la idea del bilateralismo, mientras que España directamente no nos paga. Esto es un regalo. El problema de España, perdón por la interrupción, el problema de España, primero, es que el IAPI le da un crédito porque tiene una deuda con la Argentina que no puede pagar. Así que se está autofinanciando el mismo gobierno argentino, honestamente. Lo grave, que creo que apunta Zurruil, o acabo en algún otro trabajo, es que en las cifras de comercio exterior argentino, estas ventas de trigo figuran como un ingreso, como si se hubieran recibido los dólares. Toman el criterio de vengado
y esos créditos que se dan son como si se hubieran cobrado. Con lo cual explica mucho más lo que estabas vos señalando en la crisis del 48-49. Había unos dólares que estaban, en teoría, que estaban ingresando y que no ingresaron nunca. Ese es uno de los temas. El segundo tema es que Estados Unidos le dice a la Argentina, cuando hace el convenio internacional del trigo, que España no puede entrar. Entonces Argentina no entra a ese convenio, haría con España y le da este crédito. Es decir, entra en una situación totalmente irreal respecto a las posibilidades que tiene Argentina. La otra cosa de mal manejo es lo que te referías con respecto a Gran Bretaña y el convenio famoso de las libras bloqueadas, cómo se usan para comprar los ferrocarriles. Ferrocarriles que ya estaban, así que no es una inversión que aumenta y que están obsoletos de alguna manera. Pero esto quedó como una imposición británica y hay un libro de Catherine Schenck, una economista inglesa, que estudia los casos de dominios británicos, como el caso de la India, otros, y demuestra cómo mejorar, sin cobrar enseguida después de la guerra, porque Gran Bretaña el año 46-47 no tenía forma de exportar productos manufactureros, pero 2 o 3 años después ya se está recuperando y esos créditos consigue entonces importaciones de maquinarias y equipos de Gran Bretaña. Así que esa otra negociación que realmente se hizo con un sentido absolutamente irrealista de las cosas que estaban pasando. Perfecto. Estoy totalmente de acuerdo, buena aclaración. Pero básicamente todas estas medidas, como mencionaba Roberto, tienen un impacto sobre el volumen exportado. Fíjense qué es lo que pasa con la exportación de trigo, cómo cae, digamos, durante este periodo. Y fíjense ustedes que en el año 49 exportábamos menos de la mitad que en el año 38. O sea, en vez de incentivar la producción agropecuaria, nos fuimos al otro extremo. Y ahí hay una cosa interesante con el lino. El IAPI le dice que nosotros vamos a hacer aceite de lino y que no vamos a exportar la materia prima, el grano mismo. Y entonces Canadá, que es el principal comprador, se niega a comprar el aceite y pone en producción tierras en Canadá y reemplaza la importación argentina. El lino, que era uno de los 3 productos de exportación principales, cae mucho más todavía. Sí. Así que hay un descalabro de mal manejo y de poca previsión y de ideas totalmente irrealistas respecto al mundo. Se dice que Perón y Miranda estaban abrazados a la idea de que como el mundo Europa estaba muerta de hambre, que el plan Marshall iba a incluir a la Argentina, pero si querían que Estados Unidos incluyera a la Argentina en el plan Marshall, obviamente tenían que bajarle el tono a las denuncias y a las diatribas en contra de Estados Unidos, y no solo eso, sino las políticas del gobierno argentino que eran totalmente contrarias. La realidad es que, como empecé esta presentación diciéndoles que en un lapso de 3 años pasamos de tener una posición de divisas envidiable en el mundo a estar básicamente en cesación de pagos, en default. Este cuadro está elaborado en base a los datos del trabajo de Juan Zurruil, que mencionaba Roberto. Pero fíjense cómo se va dilapidando las reservas y los excedentes de la balanza comercial, utilizando el dinero existente, las reservas existentes en el Banco Central. Por ejemplo, hay $1.000 millones prácticamente que son un despilfarro del dinero público, porque se usan para comprar activos que ya estaban en la Argentina, que era básicamente IPP, que era la compañía telefónica, y bueno, otras más que también se utilizaron, y los ferrocarriles, y además repagar deuda externa muy barata y a largo plazo que tenía la Argentina.
ese rescate de la deuda, esas dos medidas nomás son casi 1.000 millones de dólares. Recuerden que al comenzar a finalizar el año 45, Argentina tenía 1.670 millones de dólares en reservas, y cuando llega el momento peor de la crisis, en el año 49, teníamos, según el Banco Central, y no sé si creerle, teníamos algo así como 500. Y el saldo negativo de todos estos 3 años de despilfarro eran más o menos 460 millones de dólares, con lo cual estábamos básicamente con el agua cerca de la nariz. Así, este gráfico les muestra la evolución de reservas según información oficial. Vean ustedes cómo de casi 1.800 millones de dólares pasamos a 500, y esto es producto de este desmanejo de la economía que hace Miranda fundamentalmente. El estrangulamiento externo pasa a ser, a partir de entonces, algo permanente en la política económica argentina. En mis clases de historia económica siempre muestro este gráfico. Este es un gráfico que muestra la relación de la Argentina con el resto del mundo. Es básicamente el balance de pagos, los distintos componentes del balance de pagos, como proporción, como porcentaje del PBI. Y lo que se puede ver claramente es cómo el peronismo pasa del 46, 45, el 46, de tener grandes excedentes de balanza comercial, al 49, 50, fíjense en el 50, donde, perdón, en el 47, 48 y 49, la barra amarilla que ustedes ven es el uso de reservas, es decir, se están comiendo las reservas. Las divisas son el saldo de la balanza comercial en azul y las reservas existentes. Y los usos de divisas es lo que se paga al exterior como servicio de la deuda externa, y las salidas de capitales. El verde es las salidas de capitales. Las salidas de capitales son, por ejemplo, la compra de la nacionalización de los ferrocarriles, etc. Y entonces la situación o la relación de la economía argentina con el resto del mundo se trastoca por completo, porque Argentina se come todos sus stocks, queda sin stocks, y luego solo se salva con una contracción de la economía que le permite generar el superávit comercial. Este es un patrón, como lo decía, esta es la matriz de las crisis argentinas. Roberto decía al principio de esta sesión de hoy que hasta la Segunda Guerra Mundial la matriz de las crisis argentinas tuvo que ver con el origen y los problemas institucionales de conformación de la nación argentina, y luego en la primera parte del siglo XX los shocks que nos vienen de afuera. A partir de la Segunda Guerra Mundial cambia totalmente el esquema, y entramos en este esquema del estrangulamiento externo, que es lo que pasó a llamarse luego el stop and go. Les dejo aquí una descripción que hizo el embajador español en Argentina, José María Areilza, conde de Motrico, que viene a la Argentina, si no me equivoco, en el año 47 o fines del 46, y que tiene una relación bastante tirante con la pareja presidencial, especialmente con Evita. Y en el año 49, y es una situación complicada porque parece que una vez Motrico va a la residencia presidencial, ahí donde era la mansión Alzagún-Sue, y el secretario de Evita lo anuncia, y Evita dice: dígale al gallego de mierda que me espere, y la puerta estaba abierta, y Motrico se dio vuelta y le dice al secretario: dígale que el gallego de mierda se fue. Es decir, que tenía una relación tirante con el régimen. No, dígale que el gallego se fue y la mierda quedó. Sí, perdón, esa es la cita. Dígale que el gallego se fue y la mierda quedó. Lo interesante es que Motrico tenía una situación difícil, porque como vimos, había recibido regalos importantes de Perón, pero la situación entre España y Argentina se tensa mucho, y en enero del 49, cuando renuncia Miranda
al Banco Central, o más bien este pedido, este informe reservado a su gobierno y que describe exactamente, de una manera muy clara, lo que pasó en la Argentina en esos 3 años y por qué la Argentina va a este desastre y esta crisis financiera. Que lo pueden leer ahí ustedes, yo después les voy a hacer llegar esta presentación a aquellos que quieran. Y también les voy a dar el diagnóstico de Raúl Prebisch, que había sido gerente del Banco Central hasta el año 43, echado por los militares, y que en el año 55 la Revolución Libertadora lo llama, cuando Prebisch ya estaba en la CEPAL, le pide una opinión y Prebisch hace un informe que se llama el informe Prebisch, en el donde hace un análisis muy crítico de la economía peronista. Y dice que básicamente la Argentina tendría que haber crecido un 30% más de lo que había crecido, que es un número que, como vemos, les voy a mostrar en otro slide, es bastante acertado y ya estamos terminando, estamos quedando sin tiempo, les pido disculpas, sé que hay muchas preguntas, voy a tratar de responder algunas. Y esto es lo que dice Prebisch respecto a qué es lo que pasó. Básicamente dice que se promovió la industrialización del agro, que se siguió una política muy poco previsora en términos de sustitución de producciones, que no se desarrolló la industria básica, que no se desarrolló la explotación de petróleo, que el Estado intervino demasiado en la economía, que eso ha generado básicamente trabas al funcionamiento económico y ha generado esta mentalidad de buscadora de rentas, de conseguir beneficios en los ministerios. Esto es lo que dice Prebisch en el 75, y básicamente se aplica a cualquier experimento populista que ha ocurrido en el país desde entonces. Está claro que la Argentina en el año 45 se encontraba en una situación privilegiada en relación al mundo, y que desperdiciamos esa situación, y que no solo la desperdiciamos, sino que nos disparamos en nuestro propio pie, porque nos fuimos a una crisis tremenda, y lo peor quizás del peronismo es que no solo se equivocó y nos llevó a esa crisis, sino que cuando llegó la crisis siguió aplicando políticas equivocadas. Menos equivocadas quizás, pero siguieron siendo equivocadas. Y recién en el año 54 Perón empezó a torcer el rumbo y tratar de llevar la política económica sobre un carril un poco más sensato, pero le duró poco porque gracias al enfrentamiento con la Iglesia lo terminan derrocando, ¿no? Básicamente, Prebisch decía que la Argentina tendría que haber crecido 30% más de lo que había crecido. Si hacemos un análisis más científico y comparamos la Argentina con los 35 países para los cuales hay información, la brecha, básicamente, según mis cálculos, es por lo menos del 20%. Es decir, entre el 46 y el 55 se pierde una enorme oportunidad, pero no solo se pierde una enorme oportunidad, sino que se sientan las bases de un sistema que se autodefiende y que lucha contra cualquier intento de reforma. Es un sistema basado en el divorcio entre la productividad y las remuneraciones. El divorcio requiere que el Estado intervenga con controles de cambio, controles de importaciones, proteccionismo, crédito barato, etc. Así que esto es lo que teníamos para charlar hoy, y les pido disculpas porque nos fuimos un poco de horario. Hay un montón de preguntas, lamentablemente no podemos responderlas a todas y nos quedamos sin tiempo, pero les vamos a enviar a aquellos que quieran esta presentación, así que le voy a pedir a la gente de la UCEMA que se las envíe. Así que voy a responder esta última pregunta de Nahuel Cuevas. Dice, ¿qué se puede decir de las decisiones económicas post-51-52? ¿Se aprendió alguna manera? Sí, las decisiones post-51-52 se aprendió y fueron bajo la dirección de, básicamente, de Gómez Morales, pero con una dirección económica dividida, porque también estaba Cereijo,
y también terciaba Cafiero en estas las decisiones económicas, pero la Argentina, Perón empieza a enfatizar la productividad, empieza a decir, bueno, señores, aumento de salarios, pero ahora es la hora de mejorar la productividad, después de haber despotricado contra el capital extranjero, intenta aprobar una ley de promoción de las inversiones extranjeras, también hace acuerdos con varias multinacionales norteamericanas para que se instalen en el país. O sea, hay algo de aprendizaje y de corrección, pero el peronismo económicamente sensato, o económicamente más sensato, no tiene demasiado tiempo porque es interrumpido por el golpe del 55. Así que es solamente Pero un puedo periodo. agregar una cosa, Emilio, que Por para supuesto. agregar sobre este final. Eh, yo creo que, aparte de la descripción de cada uno de los problemas que has planteado muy bien, hay una contradicción interna, intelectual en las políticas peronistas. Primero, en lo que pasó el 52, hay que recordar que la base fue la congelación de los salarios. Y con la congelación de los salarios vinieron las primeras grandes huelgas, la cual hubo 2 huelgas ferroviarias con 1.000 personas echadas y más de 150 en la cárcel. Así que requería un cambio de política muy fuerte. Y lo que yo creo es que lo que queda del posperonismo, que de algún modo está en toda tu exposición, es que el modelo de una economía hacia adentro, completamente cerrado, en general económicamente no es recomendable, no es suficiente, pero en un país chico como la Argentina, que necesita recursos de afuera, llega a un límite en el cual la necesidad de importar y la necesidad de comercio es fundamental. Lo que demuestra toda la experiencia desde los años 40 hasta hoy es que este es un país que necesita una apertura hacia afuera. Y lo otro es que ese mismo modelo cerrado, de economía cerrada, va a lo que todavía hoy, con la nueva Modern Monetary Economics, es absolutamente falso, que es un país que puede emitir su propia moneda. Eso quizá lo puede hacer Estados Unidos, que tiene una moneda internacional mundial, pero en la Argentina pasarse el desarrollo en la emisión monetaria ha mostrado ser un desastre. Agregaría a eso, Roberto, que Perón destruyó el mercado de capitales argentino. Claro. Argentina en los años 30 podía endeudarse en pesos a largo plazo a tasas del 3,5-4%. Esa opción desapareció porque Perón básicamente impuso límites a las tasas de interés y obviamente nadie quería comprar títulos al 3% con la tasa de inflación en el 20%, porque implicaba una licuación tremenda. Esta destrucción del mercado de capitales tuvo consecuencias nefastas porque básicamente sin acceso al capital internacional, la única manera de financiarse que tenía el Estado era emitiendo o confiscando ahorros de los ahorristas, haciendo default en la deuda, poniendo límites a las tasas de interés, etc. Lo cual, eso va autoperpetuando un sistema del cual es muy difícil salir. Y si a ese sistema le agregamos déficits fiscales recurrentes, tenemos un problema enorme. Nos queda para la próxima charla un panorama más histórico, más de largo plazo, de las crisis argentinas, de lo que vimos hasta ahora. Así que los esperamos la semana que viene. Vamos a hacer como una especie de resumen con Roberto, va a ser más un estilo como una charla. Así que muchas gracias por su atención. Lamento que no hayamos podido responder todas sus preguntas. Trataremos de responderlas la semana que viene. Y bueno, que tengan un buen fin de semana y muchas gracias de vuelta a vos, Roberto, por tu No, por favor, participación. mucho. Es un lujo tenerte en la UCEMA.
Bueno, Un hasta gusto. la próxima.